dar inicio al informe oral contando con la presencia de los funcionarios de OEFA y del señor Henry Olev Carguatorpo Sandoval. Este informe oral corresponde al expediente 126-2016 OEFA de Defensa y Paz. El señor Henry representa el Instituto de Defensa Legal del Ambiente y Desarrollo Sostenible del Perú, IDLAS. Le damos el uso de la palabra por 15 minutos. Luego de esos 15 minutos, los funcionarios de EFA tendrán la posibilidad de hacer unas preguntas. Muy bien, voy a hacer uso de mis 15 minutos y voy a basar mi posición en función a su informe final de instrucción de 1206-2017 OEFA, el DFS-CDI, ¿no? Me parece de la lectura que hemos hecho como institución del informe que se ha demostrado fehacientemente la falta de mantenimiento tanto externo como interno, y nosotros estamos de acuerdo también en relación a que Petroperú no ha podido descargar de manera eficiente el mantenimiento del sitio donde ocurrió el derrame de petróleo y ha venido dando información sobre otros lugares no correspondientes al lugar específico, y habría que decirlo que esos medios probatorios serían impertinentes y no deberían ser valorados, incluso excluidos del procedimiento. No dice el informe, pero me parece que es algo que debió darse, porque como en un proceso judicial los medios probatorios pertinentes nada más se deben tomar en cuenta. Y aquí veo que Petroperú ha mostrado medios probatorios que no tienen relación y básicamente un poco puede tender a confundir a quien dé lectura del expediente cuando este caso esté archivado y sea público. No va a ayudar mucho otros medios probatorios que no corresponden. Luego, me parece también muy importante que se haya encontrado la fecha en que tuvieron conocimiento de los derrames y los desfases de 3 días o 6 días que hubieron para su acción, ¿no? y las formas de detección. Yo creo que el informe bajo comentario se basa en hechos y no en interpretaciones jurídicas, y yo creo que eso es algo que nosotros como institución rescatamos, que no vayamos a lo jurídico, sino fundamentalmente aquí por ejemplo estaba apuntando yo en la página 27, durante el 2010 no realizó este tipo de mantenimiento, dice, y se demuestra que efectivamente de los reportes que ellos mismos han dado no se ha hecho mantenimiento en los últimos 5 o 6 años, ¿no? Entonces eso creo que es algo fundamental para poder determinar si infringió o no las imputaciones que se le están haciendo. Está muy detallado, me parece que eso ayuda mucho tanto a los terceros interesados como a los pueblos indígenas, que también son parte, en este caso, del procedimiento. Y en particular interés me causó el tema de la salud de los pueblos indígenas, pero antes de eso quería no olvidar que se ha señalado como un hecho de eximente responsabilidad el caso fortuito fuerza mayor, y este supuesto no se ha dado porque estos eventos eran previsibles y el plan, el programa de adecuación ambiental, como bien lo señala en el informe, que también debería ser parte también, porque ahí está consagradas las medidas de prevención, no se ha venido cumpliendo. Y yo insisto en lo que dije en la primera audiencia que tuvimos acá oral. Habría también que mencionarlo, que este PAMA no se ha actualizado y hay una medida preventiva que ordenó eso. Entonces también hay si bien es cierto, no vamos a cambiar de imputación, pero sí también se tiene que valorar la conducta del administrado en relación a su obrar objetivo de no actualizar su instrumento de gestión ambiental, y además de no cumplirlo, ¿no? Tiene casi 21 años y no se ha actualizado y menos se ha cumplido, y aquí también se demuestra que la mayoría de circunstancias que ellos alegan como posibles causas de fuerza mayor o caso fortuito no se acreditan, simplemente se mencionan como una interpretación jurídica. Y aquí tenemos que ser categóricos, solamente aquello que se puede probar se puede merituar. Y aquí ustedes han hecho muy bien cuando han planteado que no se ha aprobado esta cuestión extraordinaria, imprevisible, irresistible de naturaleza,
como un deslizamiento, y el otro hecho que ellos señalan, que lo señalan entre comillas, la abrasión, como que un tercero viene y afecta a la tubería. No se ha probado qué instrumento utilizaron ni cómo ocurrió, y tampoco ofrecen medios probatorios para mostrar que ha sido un tercero. Entonces yo creo que está fehacientemente probado que no ha habido caso fortuito ni fuerza mayor, y los hechos que ustedes aquí señalan lo corroboran, y efectivamente concordamos con ustedes que la corrosión y pérdida de espesor de los tubos electrónicos, la falta de inspecciones geométricas, la falta de monitoreo periódica, la resistencia eléctrica al terreno, que ni siquiera hubo una sola de estas medidas, esta última que estoy mencionando, ninguna, siquiera una, inspecciones visuales sobre la derecha de vía, no han existido estos mecanismos que prevía el programa de adecuación y manejo ambiental, y por lo tanto de manera objetiva la responsabilidad acá es, más allá del dolo de la culpa, la responsabilidad objetiva es que no ha cumplido el PAM y se haya perfectamente acreditado, y no se ha podido adjuntar medio probatorio que acredite un mantenimiento integral, una labor de cumplimiento de las obligaciones socioambientales del PAMA de manera integral, y eso es algo que llama muy poderosamente la atención, ¿no? Y yo creo que acá las fotos son muy gráficas del estado del ducto, y ellos también han tenido tiempo para presentar sus medios probatorios, incluso se les ha dado el tiempo. A propósito de la audiencia que ellos tuvieron, donde nosotros estuvimos presentes, estaba escuchándola, y ellos decían, el proceso se ha demorado en exceso, pero ellos mismos solicitaron un plazo excepcional para poder probar. Entonces esto es, como dice la Corte Suprema en su primer pleno casatorio civil, es un acto, es un tema de actos propios, o sea, yo primero digo algo y luego lo contradigo. Ellos pidieron un plazo en exceso sobre los 180 días, pasó ese plazo, no han cumplido con los medios probatorios, y ahora me echan la culpa como administración de que yo debería hacer todo nulo porque transgredí mi propio plazo. Entonces, eso absolutamente me parece que debe valorarse también en el momento de resolver, porque la defensa de ellos es muy formal, y yo creo que el informe debería incidir también en sus aspectos formales que ellos están manifestando, y que aquí todavía no se ha terminado de descargar, se ha descargado solo el material, pero ellos tienen argumentos formales, y me imagino que la apelación va a ir sobre temas formales, no de fondo, y eso me preocupa. Como organización no gubernamental lo decimos, porque ya tenemos varios procesos con ellos y siempre apelan a las formalidades, ¿no? Y luego ya quería irme de fondo a lo que, bueno, mantenimiento está aprobado por lo que acá manifiestan, y nosotros estamos de acuerdo porque hemos estado en el lugar. Hemos estado en el lugar, hemos querido tomar fotos y nos han impedido tomar fotos. Hemos ido hasta Nieva, y hemos pasado por Chiriaco, y ha sido muy difícil el tomado de fotos. Entonces los medios probatorios son de las partes. También ellos deben permitir que uno pueda tomarlos. Entonces si es que hay una obstaculización, también debe tomarse en cuenta en caso que, como suele ocurrir, y en la audiencia se ha estado viendo que se cuestionan las fotografías, también tú las impides tomar y no me permites tomar videos ni nada, entonces tú también estás obstruyendo el levantamiento de medios probatorios de terceros interesados y de otros, de los propios pobladores, ¿no? Voy a pasar rápidamente esto que me parece que está muy bien planteado por ustedes, y me voy a pasar de frente a lo que es el análisis del daño de la flora y fauna. Me parece que lo que mejor está explicado en cuanto a daño en flora y fauna, y está completamente, contundentemente acreditado, es este tema de la diversidad biológica, porque se muestran fotografías, se muestran afectaciones a los animales, a las plantas, a la flora, y se acredita fehacientemente con fotografías y los informes de supervisión que hay una afectación al ambiente, hay una afectación a seres vivos, a insectos, a animales, a mamíferos, y queremos respaldar la posición de ustedes que la fotografía es un medio probatorio. Por Dios, no puedo creer que que Petroperú esté señalando que las fotografías no son un medio válido. Lo hicieron en la primera audiencia y he visto que lo están haciendo en las audiencias que se están produciendo. Son medios probatorios válidos, no solo por los libros que ustedes están mencionando, que se refieren a estos monitoreos que se hacen de animales y fauna, y claro, se utiliza la clásica cámara trampa en las áreas protegidas. Esto es muy común por los guardaparques, que pones la cámara y ves el monitoreo, cómo está la población de las especies, qué tipo de especímenes hay, y así descubrimos nuevas especies.
bueno, se utiliza para criterios científicos, también se debe utilizar para estos casos. Pero además porque nuestro Código Procesal Civil, que se aplica supletoriamente en este caso, admite este medio probatorio también como válido. Admite como válido este medio probatorio y todo medio probatorio y todo objeto, documento que me pueda identificar o determinar la infracción que se está cometiendo. Y aquí creo que las fotografías son contundentes, muy evidentes, y nosotros vamos a hacer lo posible en el término de mañana o pasado mañana presentar también las fotografías y videos de la fecha en donde se produce posteriores al derrame de pobladores que viven allí y que han fotografiado y que han tomado videos y que se han visto afectados, ¿no? A Guajún, no personas vestidas, sino de la etnia Guajún. Entonces espero hacer las coordinaciones para enviárselas por correo o por medio físico, y también las declaraciones y testimonios de indígenas, tanto líderes como el presidente de Orpio, Edwin Montenegro, quien estuvo acá en la primera audiencia que se produjo en el informe oral de Petroperú, y como se informó en el documento para darle la palabra, la idea era que cuente los daños socioculturales que sufrió su pueblo como producto del derrame. Pero debido al exabrupto que existió cuando Petroperú señaló que no tenía ninguna responsabilidad y representante máximo de Petroperú, no representante legal, sino el presidente había dicho en la Corte, en la Comisión Interamericana, que se disculpaba por los hechos ocurridos y que asumía la responsabilidad, se produjo un altercado que impidió que nos enfocáramos en el tema que era objeto justamente del testimonio del que se ofreció, y esperamos en el término de 2 días presentar el testimonio escrito, menos de este presidente de Orpio, que es una organización regional que está compuesta por pueblos indígenas que han sido afectados en la zona. Estamos de acuerdo con el planteamiento que hacen de alteraciones de flora y fauna. Incluso tenemos a este individuo, una pequeña serpiente afectado, los insectos, los peces, todo esto es verdad, lo hemos visto nosotros también in situ, hemos estado en la zona y es cierto, y es el impacto que también se produjo en Curinico, que ustedes tienen, que me parece la experiencia del caso de la resolución directora 02 de 2016 OEFA, donde se ve el caso donde también se producen estos efectos. Nos parece claro que hay una afectación y eso a su vez va a traer consigo una afectación a la salud. Estamos de acuerdo con las conclusiones del daño real de la flora y fauna, no potencial, es un daño real porque hay muerte de especies, hay afectaciones a sus funciones básicas y hay una evidente afectación a la flora y fauna, no solamente en el momento, yo rescato lo que ustedes están diciendo acá, de la producción del derrame de petróleo, sino en el momento de hacer las medidas de remediación. Porque como bien se señala, ahuyentan los animales. Obviamente ningún animal que esté ahí se va a estar cerca de la gente que está removiendo lo contaminado. Entonces hay una área de influencia que está siendo impactada. Entonces evidentemente eso también ha generado un cambio de ecosistemas, un cambio de diversidad biológica, y eso también ha afectado la alimentación de estas comunidades y su relación que tienen con su diversidad. Igual en el caso de flora, no voy a extenderme, voy a irme de frente. Bueno, el caso de la fauna de hidrobiológica es mucho más grave, porque los indígenas de esta zona amazónica, fundamentalmente su aporte proteico son peces. Principal alimento de estas poblaciones es peces, mucho más que majadas, mucho más que animales mamíferos o algunas aves, son peces, tradicionalmente, ancestralmente. Entonces cuando se ha contaminado el río, a pesar de que se han hecho las advertencias, las alertas, como bien lo señalan ustedes, han seguido comiendo lo que tradicionalmente comían, ¿no? Entonces eso ha producido infecciones estomacales, afecciones que han sido, me parece, bien documentadas por la Dirección de Salud de la zona. No está en el expediente, eso sí me llama la atención, porque eso fue una labor que hizo Salud, y el propio Petroperú empezó a tratar a estas personas con una enfermera, con una posta provisional. Petroperú no ha hecho el descargo de esto, no me han corrido traslado, o sí lo ha hecho, porque sí creo que este hecho sí fue motivo de ellos reaccionar y dar una, parece que fue una enfermera, no fue un médico que estuvo en la zona. Hasta donde yo recuerdo, cuando fui a la zona, eso fue lo que ocurrió. Entonces, eso demostraría
sí se ha presentado por parte de Petroperú que hubo una afectación a la salud si no lo envió a un personal médico, ¿no? Por lo cual fue insuficiente porque los enfermos eran mayores. Los labores de remediación que se produjeron de estos casos también hubieron falta de medidas de seguridad y también se produjeron daños a los trabajadores que estuvieron involucrados en estos casos. Tampoco lo veo, pero es algo que se ha venido repitiendo. Le voy a pasar de frente a lo que me es mucho más interés, en particular a nuestra organización, antes que se vence mi tiempo, que es el análisis de la vida o salud humana. Me parece que el enfoque que han dado sobre la afectación al derecho a un ambiente sano y equilibrado y las afectaciones a la salud individual y colectiva y la diversidad biológica entroncado con los ecosistemas va de la mano con el soporte legal que es el artículo 1 de la Ley General del Ambiente, el artículo preliminar y el artículo 2 del numeral 22 de la Constitución. O sea, va acorde con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre lo que entiende por medio ambiente y sus bienes jurídicos protegidos y con la propia jurisprudencia del Tribunal de Fiscalización Ambiental. Y me parece muy bien que en este caso se haya enfocado de esa forma y además se haya citado a la Corte Interamericana sobre afectaciones a pueblos indígenas en estos casos, ¿no? Entonces, solo aquí lo que faltaría, nosotros pensamos, sostenemos lo siguiente, hay una afectación a la relación espiritual entre el pueblo indígena y sus recursos naturales, sus animales, sus territorios, su río, y esa afectación definitivamente también es una afectación a la salud, a su salud psicológica, como colectividad. Aquí las afectaciones se están viendo de manera individual, como personas, pero también una afectación como el colectivo que se ve afectado cuando la relación de territorio, tierra, río, plantas, animales, se interrumpe. Y eso es algo que ya ha sido materia de múltiples estudios. Yo voy a mencionar uno acá, que es el estudio psicosocial del impacto de las explotaciones petroleras de Texaco en las comunidades amazónicas de Ecuador, ¿no? De autores Carlos Martín Beristain, médico, doctor en psicología social, profesor de epidemiología, enfoque psicosocial, máster europeo de ayuda humanitaria, Universidad Dusto, Darío Páez Rovira, psicólogo social, doctor en psicología social, y Cier Fernández, doctor en psicología social. Entonces, yo creo que hay que visibilizar, no tengo que tener la especialidad para darme cuenta cuando voy a una comunidad que ha sufrido un derrame de petróleo, llámese Chiriquí y Morona, llámese Culnico, llámese San Pedro, que hay un dolor, un sufrimiento, una depresión por el impacto, ¿no? Vamos a poner una metáfora, imaginemos que usted se compre un auto y le rayan el auto, o lo chocan por atrás, uno se molesta, uno se fastidia, vamos a decirlo claro, ¿no? O tu casa la pinta un vándalo, uno se fastidia. Bueno, eso es una mínima proporción de lo que a un pueblo indígena le ocurre en afectación psicológica, emocional, cuando afectas el lugar donde come, el lugar donde se baña, el lugar donde se alimenta, el lugar donde juega con sus hijos, el lugar donde ha vivido ancestralmente. Más o menos es, y déjenme dar este ejemplo, como que a tu iglesia, donde profesas una fe, le rompes todas las estatuas, te robas las cosas que están ahí, y luego quieres que el domingo hagas misa y todo sea como igual. No va a ser igual. Entonces las afectaciones del petróleo generan una afectación de este tipo, llamada por estos expertos psicosocial. Nosotros hemos hecho esta mención en nuestro informe cuando entramos como terceros interesados. Mencionamos esta afectación y con el correr del tiempo hemos de alguna forma vivenciado que eso es así, es verdad. Y no lo decimos nosotros solamente, sino la Corte Interamericana en su jurisprudencia sobre comunidades también lo identifica. Por eso se requieren estudios de impacto ambiental y consulta de concesiones. Por eso la consulta previa cala en la Corte Interamericana, porque necesita prevenir estas afectaciones psicosociales a la cultura de los pueblos indígenas. Y aquí me parece que la visión del informe es muy destacable, pero es una visión de cuerpo occidental, al no tener este componente, porque claro, yo estoy viendo acá la afectación del agua, las actividades de pesca, agrícolas, pecuarias, actividades recreativas, lavado de ropa. Está bien, todo eso está bien, pero visto de manera individual parecieran cosas occidentales. Cuando tú lo juntas todo eso y lo haces parte de un colectivo y de una cultura,
No es lo mismo que yo no pueda pescar a que un pueblo indígena no pueda pescar. No es lo mismo que yo no pueda hacer agricultura que un pueblo indígena no pueda hacer agricultura. No es lo mismo que yo no pueda comer pescado porque soy vegetariano que un pueblo indígena no pueda comer pescado. O sea, el impacto de no realizar estas actividades de subsistencia no solamente vital, sino cultural. Y eso es lo que nosotros queremos poner sobre relieve. También un enfoque de salud psicológica en lo cultural, en el colectivo. Y en el resto estamos completamente de acuerdo acá. Lo que usted está planteando sobre afectaciones, aquí lo ponen, ¿no? Servicios ecosistémicos. No se ha afectado el servicio de bienes tangibles de alimentos, agua y madera. Se ha afectado el tema de vivir y cultivar alimentos y regular impactos. Y aquí lo dicen y yo creo que acá entraría. Lo he puesto acá. Ustedes hablan de servicios culturales y voy a leer lo que se señala en la página 122. Dice, son aquellos servicios que brindan beneficios que dependen de las percepciones colectivas de la sociedad acerca de los ecosistemas y de sus componentes, los cuales pueden ser materiales, tangibles o intangibles. Los beneficios espirituales, recreativos, educacionales que brindan los ecosistemas se consideran de esta categoría. Muy bien, aquí estaría este daño psicosocial. O sea, lo están diciendo, pero no se han dado cuenta, ¿ya? Y no es un servicio cultural, porque es una cosa que la vivencia del pueblo indígena como tal, en sus relaciones culturales con su colectividad, no son 500 individuos cada uno viviendo con su casa individualmente, sino son 500 individuos que están relacionados, que tienen una organización jerárquica, que la Constitución les reconoce autonomía, jurisdicción indígena, y los reconoce como un colectivo, y tienen un convenio como el 169 que los protege, y tienen un convenio como el 169 que acá no se menciona, pero corríjame si es que me equivoco, el artículo 15 del convenio 169 de la OIT señala que ellos tienen la facultad de vigilar y conservar sus recursos naturales. Esa facultad se les entorpece. ¿Por qué? Porque se ha ocurrido este derrame. Aquí, Petroperú señala que el primer poblador que vio el segundo derrame fue un indígena. Para que vean cómo ellos ejercen su facultad de conservar sus recursos naturales. No fue un mecanismo de prevención del PAMA, fue un indígena. Lo que muestra que tienen una relación tan cercana y tan vinculante entre territorio y pueblo indígena que ellos están pendientes de qué ocurre en su territorio. Y si se pancha de petróleo, peor, ¿no? Servicios de apoyo. Entonces yo creo que ahí, acá, debería estar también el daño sociocultural también, ¿no? Entonces, si entendemos eso, el que se muera un animal como una pava o unos peces, un majás, también causa sufrimiento. Lo voy a poner en diálogo intercultural. Es como, guardando el respeto, algunos de ustedes tienen una mascota que la quiere mucho y le atropella un auto. Yo he visto seres humanos llorar cuando atropellan una mascota que quiere uno mucho, o cuando lo llevas al veterinario y de pronto, es un caso que hace poco estoy viendo, se pierde tu perro ahí en el veterinario y reclamas y uno se aflige porque ese animal tiene una relación espiritual con ustedes. Ahora, esa relación es mucho más intensa en los pueblos indígenas porque incluso en algunas culturas como estas, ellos se reflejan como que ellos son el animal, son un reflejo. En los animales encuentran una identidad cultural. No lo ven como su mascota, sino lo ven como parte del todo de la cultura y también como ellos mismos. Hay una relación diferente. Yo subordino aquí a los animales. En el caso de ellos, son parte de su ecosistema, de parte de su cultura y son iguales en muchas ocasiones, ¿no? Entonces ahí hay que tener un enfoque también interesante porque no solamente que se murió el animal, se afectó, etcétera, etcétera. Para ir concluyendo. Solo cierto. Discúlpeme, les hace tiempo, solamente 2 minutos para comentar esta página 126, servicios ecosistémicos brindados en la cuenca hidrográfica, y yo estoy completamente de acuerdo, y aquí también figura, y lo quiero enfatizar, dice acá, sentimiento espiritual, lo ponen, sentimiento espiritual, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? La belleza escénica, son sensaciones espirituales, no se pueden valorizar, no hay un mercado de valores para esto. Entonces, yo creo, la fertilidad del suelo no solamente tiene que ver con un tema de fertilidad de servicio, sino también de una identidad cultural. No puedo ahondar por falta de tiempo, pero yo quiero dejar énfasis que en el informe, aunque no lo dicen de manera expresa, se deduce el daño psicosocial, se deduce de lo que están planteando aquí la dirección competente, y no hace falta tampoco mayores elementos de juicio cuando también es un hecho notorio. Yo quisiera que valoren también el Código Procesal Civil, que se aplica supletoriamente a estos procedimientos sancionadores, señala que hay hechos notorios que no requieren probarse, o sea,
que uno intente probar que hay un daño sociocultural cuando es un hecho evidente por todos, que una cultura como los pueblos indígenas se afecta cuando le afecta el recurso natural, pues es algo notorio, ¿no? O sea, es como decir que algo va a ocurrir, ¿no? Alguien lo van a vacar, pues es evidente, o sea, es algo notorio, es algo muy notorio. Entonces no hay que tampoco matarnos en ofrecer ingentes cantidades de pruebas cuando este es un hecho que los propios estudios de impacto ambiental lo reconocen, ¿no? Una actualización de estudio. Finalmente, solamente para cerrar, yo quiero señalar que efectivamente acá hay una reincidencia. Hay una reincidencia de infracciones, porque este caso, no tengo tiempo para explicarlo, es un caso gemelo en identidad de infracciones con el caso de Culmico, donde aquí Petroperú reconoce responsabilidad, no apela, lo deja consentido y por lo tanto se daría el supuesto de reincidencia. Por tanto, la principal consecuencia sería que no podría aplicarse el artículo 19 de la 3330, no podría eximirse de ninguna multa y tendría que caber la multa que corresponde conforme se hace notar en este informe y las medidas correctivas del caso. Muy agradecido por el tiempo. ¿Alguno de ustedes tiene alguna? ¿Las comunidades que están dentro del área de influencia tienen acceso a postas médicos, a servicios de salud cercanos? No. Las prácticas que utilizan ellos son de medicinas tradicionales y las zonas de donde se han producido los derrames son zonas casi inaccesibles. Las únicas vías que existen son carreteras muy pequeñas. Es muy costoso viajar en río y también viajar en transporte terrestre para lo que es el sustento de una comunidad, y el único lugar cercano donde podrían prestar estos servicios serían las infraestructuras de Petroperú. No hay postas, no hay zonas donde pueda atenderse uno salud. Por eso que uno de los reclamos iniciales fue que cuando se produjo el derrame le daban Panadol, le daban pastillas para el dolor, la cabeza, cuando era una intoxicación lo que tenían. No había medicación específica, ni hubo atención médica oportuna, y yo no he visto los descargos de Petroperú, pero que muestren el equipo médico que mandaron, el tiempo que lo mandaron, si se han demorado en 3 días para contener este derrame, presurizar el ducto, y 6 días en el otro, ¿cuánto se demoraron para poder mandar al equipo médico para atender a la población que se intoxicó y que lamentablemente se afectó con el derrame? Actualmente las comunidades que están dentro del área de influencia se sienten seguras de consumir aquellos peces o de realizar sus actividades con normalidad. Hay un temor en el utilizar los recursos naturales que han sido impactados por los derrames. Sin embargo, por un tema de necesidad, uno sigue usando lo que está contaminado. Por eso es que hay varios que pueden sufrir enfermedades que se van a traducir en cosas más graves a futuro, porque han seguido tomando del río, porque no hay agua potable en esa zona, no hay plantas de tratamiento. El único recurso hídrico que existe ahí es las lluvias y el río, y todos los días no llueve, y no tienen el mecanismo como otras comunidades de captar el agua de la lluvia, y hay toda una serie de mecanismos, no hay. Entonces han estado comiendo los pescados, los animales contaminados, y la medida de que el río se afectó porque hubo menos peces, tuvieron que comer lo que había, otros animales contaminados. Entonces uno se deprime cuando ve que no puede impedir esto, ¿no? Entonces a pesar que tenían temor, miedo y sabían las implicancias que podría traer a sus hijos, por decirles un ejemplo, o sea, ¿cómo le dices a una madre que su hijo no juega en el río cuando históricamente juega en el río y no tiene otro lugar donde divertirse? O sea, es un poco difícil decirle no tomes agua cuando tienes sed. Esos son los testimonios que recibimos de estas comunidades, o sea, no hay alternativas, ¿no? Traer un poco de agua en bidones no es sostenible, para el momento no es sostenible. Era traer un mecanismo constante para poder dárselo. Ahora, tampoco es intercultural traerle una botella de agua porque eso no es lo usual en una comunidad, ellos toman directamente del río. O sea, ahí tener que tener un enfoque intercultural y no se ha tenido, ¿no? O sea, no llenarlo de aguas ahí y no es razonable, ¿no? Lavan su ropa en el río, con lo cual se están contaminando porque absorbe el hidrocarburo, la piel absorbe el hidrocarburo, ¿no? Entonces habría que, como medida, en la medida correctiva, nosotros proponemos también que se tome en cuenta ello para que se tomen las debidas medidas para poder controlar los impactos
de este derrame en la población, sobre todo niños, adolescentes y madres, ¿no? En ese momento han sido madres. Eso es todo por mi lado.